¿Qué es el mundo? ¿Es todo aquello que nos rodea? ¿Es todo lo que podemos ver, oler, tocar, sentir? Los jardines, los animales, los mares, las personas, las grandes ciudades, su constante movimiento, todos los pensamientos que pertenecen a sus habitantes, sus buenas o malas acciones. Pero para Julio Cortázar, ¿qué es el mundo? Para entender la realidad desde su percepción, primero debemos saber quién fue este escritor. Debemos conocer su vida, su ser, su mente, sus pensamientos. Julio Florencio Cortázar Scott nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. Hijo de padres argentinos, llegó a Buenos Aires a los 4 años. Cursó sus estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Se graduó como licenciado en Letras en 1935 y trabajó como maestro rural en varios pueblos del interior de la Argentina. En 1938, bajo el seudónimo Jorge Denis, publicó su primer libro, Presencia, de sonetos muy mayarmeanos, según él mismo los calificaría. Su primer cuento, Casa Tomada, fue publicado en 1946 por un periódico literario llamado Anales de Buenos Aires, por iniciativa de su director responsable, Jorge Luis Borges. Cuando a finales de los años 40 la situación en Argentina para los intelectuales era difícil por las constantes intromisiones de los peronistas, Cortázar decidió partir hacia París en 1951. Ese mismo año publica su primer libro de cuentos, Bestiario. En 1962 aparece Rayuela, destinado a convertirse en el primer gran éxito internacional del boom latinoamericano de esta época. Conforme se va realizando la lectura de esta gran obra, hay momentos en los que se siente cierta confusión debido a los diferentes textos narrativos que se presentan. El libro comienza con una introducción donde Cortázar explica la razón de este título en particular, donde propone una visión completamente distinta al clásico de Verne. Desde entonces, Cortázar comienza con la improvisación y digresión que son repartidos a lo largo de los 80 mundos. Escribe: a mi tocayo le debo el título de este libro y a Lester Young la libertad de alterarlo sin ofender la saga planetaria de Phileas Fogg, siendo esta la primera frase de la obra. En esta obra, las oraciones se atropellan unas a otras, por lo que captar una idea principal de cada cuento resulta imposible. Los personajes son actores fugaces que no tienen una participación real en la narración. No se sabe si se está hablando de una irrealidad o de un suceso existente. No se reconoce si el autor cuenta su propia historia o si es un personaje dentro de otro. Se puede observar que en sus cuentos incorpora elementos de su vida, como su mascota, su esposa y sus escritores colegas como Carlos Fuentes. Existe una ruptura en la forma y las palabras, pues escribe con faltas de ortografía de manera intencional, pero no se sabe el significado detrás de ello. Otra característica es que los títulos poco se relacionan con el texto. Bajo un análisis más riguroso se ha llegado a comprender el porqué de la integración de las diferentes narrativas, pues se encuentran poemas, ensayos, análisis de poemas o incluso cuentos que no tienen mucho en común. Julio Cortázar, siendo un hombre con una vasta cultura, era también ferviente seguidor del tan reconocido género jazz. El jazz, con beats discontinuos que son rápidos y de un momento a otro disminuyen su velocidad, con canciones generalmente alegres, con sonidos improvisados, corrientes de tonos que se entrecruzan y son inesperados. Diferentes instrumentos que parecen seguir su propia melodía y son independientes entre sí. De la misma manera, este libro está escrito siguiendo las ondas rítmicas de este género. Pero, ¿cómo fue que Julio Cortázar planteó esto? Si se revisa la lectura más detenidamente, se denotan las variaciones en la estructura de la obra, imitando a las de este género. En cada página hay un movimiento arrítmico, pues las ideas no están conectadas entre sí,
y las imágenes que usan como apoyo realmente no funcionan de acuerdo a los textos. El lector se pierde como cualquier persona lo hace cuando escucha el jazz, y solamente repitiendo la lectura o a estas melodías es cuando finalmente se comprende su verdadero sentido. El jazz me enseñó cierto swing que está en mi estilo. Me encanta escribir en mis cuentos un poco como música de jazz, con la misma espontaneidad e improvisación de un cronopio. Asimismo, el narrador suele confundirse con el personaje, pues habla en primera persona, pero no se sabe realmente si es un solo personaje, son múltiples, o incluso si hay una relación entre los protagonistas y antagonistas. La estructura no es como la cotidiana, pues no se identifica claramente un nudo en la historia, un inicio o desenlace concreto. Todo esto probablemente relacionado con su responsable y compatriota, Jorge Luis Borges, quien fue de los primeros en iniciar con este juego de sucesos. Cortázar tuvo una fuerte participación en movimientos políticos de oposición frente a diversas dictaduras que se hacían presentes en América Latina. Expresaba un gran descontento en contra de la dictadura peronista, luchando contra la represión sobre Argentina, así como también fue defensor de la Revolución cubana. Cortázar sentía cierta aversión hacia su país al ser testigo de la crueldad y las infamias en las que se encontraba sumergido. Este sentimiento se transformó en esperanza y en la causa por la que él se sentía responsable de luchar. Esto se hace notar en el siguiente fragmento del libro. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho. Nada más que de lejos y amargado y de noche. Constantemente, los famosos cronopios de Cortázar son mencionados. Estas criaturas desorganizadas, idealistas y poco convencionales también forman parte de muchas de las obras de este libro. Aparecen como personajes inentendibles, pues menciona los viajes que ellos realizan y su rutina diaria. Es ahí cuando se nota que incluso los mismos textos narrativos también pueden ser considerados como cronopios por su desorden. De la misma manera, la combinación de todos los cuentos forma un gran cronopio, es decir, el libro, creado por otro cronopio, como Cortázar se llamaba a sí mismo. Y es que así es Cortázar, extraño, impredecible, no busca dar el porqué de sus acciones, no pretende que los lectores entiendan sus razones, quiere romper con la lógica, con lo predeterminado. Quiere que nuestros ojos no se limiten a ver lo tangible, sino que se abran y exploren las tantas posibilidades que nos rodean. Él no tiene miedo de salir de lo popular, no tiene miedo de ser un poeta. No le importa si nadie acepta sus ideales, si los refutan, si los tiran a la basura. Solo le importa ser diferente, romper con lo establecido y salir de ello. Porque Julio Cortázar no es de este mundo, ni de 80, ni de 100. Esos son solo números, porque en cada día existen los mundos que uno quiera imaginar, y los mundos de cada personaje, y los personajes de cada mundo. Tan solo se trata de improvisar, de dejarse llevar, no hay tiempo de estética, de cambiar según las circunstancias, con un mimetismo que sorprenda a Kafka, porque a fin de cuentas, esta vida es un collage sin sentido, absurdo. Un día hablar de Teodoro, al día siguiente escuchar a Louis Armstrong y entrar en su maravilloso mundo. Otro día, quizás, escribir un libro. Porque como dijo un cronopio que conozco, cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo.